Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos a la tutoría número 19 del segundo trimestre de primer parcial para tercero de bachillerato en unificado. El tema de esta semana, de esta tutoría, es la propagación rectilínea de la luz. El objetivo, el mismo de las semanas anteriores, que desarrolla habilidades para la comprensión, difusión de temas diferentes a la cultura científica, aspectos aplicados a la física clásica y moderna, demostrando espíritu científico, innovador, solidario y siempre valorando las aportaciones de su compañero. Quien les habla, su humilde servidor, el licenciado Carlos Hidro. Creído conveniente, antes de empezar con una clase magistral, viendo un pequeño video, un poquito extenso, ¿no? De unos 10 minutos, pero por favor les pido que estén atentos y después de ver el video, pues vamos a consolidar el tema de la tutoría de hoy día. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de la propagación rectilínea de la luz. Como buen fenómeno ondulatorio, la luz se propaga en ondas esféricas, pero del avance de la onda nosotros podemos aislar un pequeñito, tan pequeñito como a vos te convenga, del avance de la luz, y a eso lo llamamos rayo. ¿Cuánto mide de ancho un rayo? No interesa, es tanto como vos lo necesites. El modo más sencillo de abordar los fenómenos luminosos es mirando con nuestros ojos. Y no vas a creer, hubo una discusión durante mucho tiempo, y yo la escuché, acerca si el fenómeno de la visión era luz entrando a nuestros ojos o partía de nuestros ojos y se dirigía a los objetos. Esta cuestión a muchos le puede parecer simpática, incluso ridícula, pero llevó mucho tiempo. Es la luz la que entra en nuestros ojos para que se establezca el fenómeno de la visión. La idea de estudiar el fenómeno luminoso a partir de rayos es muy fructífera y a partir de ahí surge toda una disciplina que se llama óptica geométrica. ¿Cómo viaja la luz a través de esas líneas rectas? Empecemos por una cuestión muy sencilla, que es el de las sombras y las penumbras, y que nos permite distinguir entre dos tipos de fuentes. En este caso se muestra una fuente puntual. La luz sale de un punto. Lo más parecido a las fuentes puntuales que tenemos son las estrellas. Pero si vos querés imaginar un foquito muy chiquito, en principio podría funcionar como una fuente puntual. De esa fuente parten rayos en todas las direcciones, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, para todos lados. De todos esos casi infinitos rayos, podemos aislar apenas los 2, 3 o 4 o 5 a lo sumo rayos que necesitemos para entender la formación de las imágenes. En este caso, la formación de las sombras. Esa fuente puntual está iluminando un objeto opaco. En este caso puse una esfera, podría ser cualquier cosa. Como la luz no puede atravesar el objeto, no puede tampoco llegar hasta la pantalla. Entonces ahí podemos observar en la pantalla la imagen de la sombra y tenemos lo que se denomina un cono de sombra. Miremos ahora qué pasa si reemplazamos la fuente puntual por lo que llamamos una fuente extensa. Se complica apenas un poco y no es muy difícil de entender, pero tenés que tener en cuenta esta idea brillante. Cada punto de esa fuente extensa, toda una superficie que emite luz, no un punto, una superficie que emite luz, cada punto de esa superficie se comporta como una fuente puntual. Entonces, en el mismo experimento de antes, ahora tenemos una sombra en la pantalla de contornos difusos. La iluminación del cuerpo extenso también separa una zona iluminada de una zona oscura con una franja de iluminación difusa. Y tenemos ahora un cono de sombra y un cono de penumbra. Fíjate cómo trazo los rayos
para encontrar esos dos conos y esas dos imágenes de sombras. Tomo dos puntos extremos de la fuente extensa y de ahí trazo los rayos luminosos que viajan en línea recta pasando por la tangente al cuerpo opaco. Otra aplicación inmediata, directa y sencilla del comportamiento de los rayos de luz viajando en forma rectilínea es la cámara oscura. Fíjate cómo funciona la cámara oscura. Tenés afuera de la cámara un cuerpo extenso. Acá puse una vela. Hay una parte de la vela que emite luz y otra parte que la refleja. No importa. A los fines de la óptica geométrica, cada punto luminoso es un emisor de luz. No importa si es luz propia o luz reflejada. En la cámara hay un pequeño orificio y no importa su forma, puede ser redondo, cuadrado, estrellado, por el que pasan los rayos de luz que parten del objeto luminoso. Y te vuelvo a repetir, del objeto luminoso parten rayos en todas direcciones, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para el costado, para el otro costado. Y también los que yo marco y los que a mí me sirven para encontrar, por ejemplo, la formación de imágenes. Antes era la formación de sombras, ahora es la formación de una imagen. Todos los rayos que penetran por ese orificio impactan sobre el fondo de la cámara, generando una imagen del objeto luminoso. Como ves, la imagen necesariamente queda invertida. La cámara oscura no es otra cosa que el origen de artefactos como la cámara fotográfica y tiene el mismo principio de funcionamiento que nuestros ojos, por ejemplo. En cuanto al agujero de la cámara oscura, cuanto más chiquito sea el agujerito, más nítida es la imagen, aunque más débil su brillo. En cambio, si ponemos un agujero más grande, nuevamente sin importar su forma, más brillante es la imagen que se forma dentro de la cámara oscura, pero un poco más difusos sus bordes. La idea de la cámara oscura nos acompaña inadvertidamente todos los días. Si a partir de ahora prestás atención mientras vas caminando por la vereda un día soleado, vas a ver que en el piso se forman imágenes del sol. Acá tenés una foto de ese fenómeno. Cada una de esas manchas perfectamente redondas, o a lo sumo elípticas, dependiendo de la inclinación del sol en ese momento, son imágenes del sol, del disco solar, tal como lo viste en el esquema de la cámara oscura. Y fíjate que la luz del sol pasa por los intersticios que dejan las hojas de los árboles, que no necesariamente son circulares, son cuadrados, rectangulares, triangulares, en formas estrelladas o cualquier forma. Lo que nosotros vemos en el piso son las imágenes del disco solar. Los días de eclipse es un fenómeno muy interesante de mirar con nuestros propios ojos, pero no se puede hacer mirando directamente al sol, ya que eso es muy dañino para nuestros ojos. Dañan la retina en forma permanente. Así que hay que mirarla con filtros o de alguna otra manera. Una de ellas es mirar la sombra del sol en el piso. Acá tenés el mismo fenómeno observado un día de eclipse solar. Y fíjate cómo se ven todos los arquitos de sol, que ahora no son discos porque están obturados por la luna. Y acá tenés el mismo fenómeno, un modo muy divertido de observar un eclipse de sol es con un escurridor de fideos. Se deja pasar la luz del sol, al pasar por cada agujerito, que ahora sí son redondos, generan la imagen del sol durante el eclipse. Los rayos de luz viajan en línea recta, y si un rayo viaja en un sentido y la traza se quiebra por un espejo, o se tuerce por un lente o lo que sea, el camino contrario también es
trayecto para un rayo luminoso. Los caminos que encontremos siempre son ida o vuelta, o ida y vuelta. A eso se lo llama la reversibilidad de los caminos ópticos. Habitualmente no podemos ver esos rayos. Vemos la imagen en la pantalla, pero no vemos el camino que hace la luz hasta llegar a formar la imagen. Pero a veces sí, si la luz pasa por medios que tienen partículas en suspensión, cada partícula puede dispersar la luz y llegar hasta nuestros ojos durante su viaje. A ese fenómeno se lo llama efecto Tyndall, en honor a John Tyndall, que lo describió por primera vez. Mirá esta foto, qué bonita, de un día de campo en un bosque. La humedad presente en ese bosque dispersa los rayos de luz y los podemos ver. Y este otro de una estación de trenes, también muy bonito. Y tal vez más famosos sean los trazos de los rayos láser en distintos ambientes. Cuanto más partículas haya en suspensión, más brillantes se van a ver esos trazos. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video. Bueno, como pudieron darse cuenta, era un video un poquito extenso, pero muy ilustrativo, que explica cómo prácticamente es la dinámica de la luz y que maneja una subrama dentro de la misma física llamada óptica geométrica, estudiada aquí en en física moderna como fenómenos luminosos. Este pequeño video que les he puesto es para tratar de retroalimentar lo que vimos en las tutorías anteriores sobre las diferentes teorías de la luz y los orígenes de la luz. Recordemos que la semana pasada vimos algunas teorías muy importantes como la teoría de Newton, la teoría de Planck, la teoría de Fresnel y diferentes teorías que hablaban cómo se propagaba la luz hasta llegar a la teoría actual, que era la teoría dual, una teoría de la dualidad. Pero bueno, esta semana vamos a ver exclusivamente la dinámica de la luz, conocida como la propagación rectilínea de la luz. Aquí les he puesto un pequeño ejemplo. Pueden observar aquí con el puntero láser, les voy a apuntar, donde está un aparato, un foco, que proyecta una luz en diferentes rayos, y estos rayos comienzan a proyectarse, ¿no? Y aparece lo que son los fenómenos de la propagación rectilínea de luz en diferentes miles de rayitos que propagan y dibujan prácticamente una figura similar en donde se proyecte. Entonces, si la luz solar penetra por una pequeña abertura en un local oscuro, las partículas de polvo iluminadas al paso de luz ponen de manifiesto que éste se propaga en línea recta. La luz de naturaleza ondulatoria se propaga siguiendo trayectorias rectilíneas que llamamos rayos. Entonces, cuando existe emisión de luz, esa luz no se propaga en una sola haz de luz, sino que esa luz se propaga en varios haces de luz llamados rayos. Y esos rayos es lo que se proyectan en alguna superficie oscura que nuestra visión las puede ver y nuestro cerebro puede formar una figura en nuestra cabeza de lo que estamos observando. Ahora, ¿por qué se propagan de forma rectilínea? Si la superficie, el espacio es tridimensional y puede ver a objetos que provoquen el roce. Entonces, como sabemos, se propagan en miles de millones de diminutos haces de luz o rayos. Estos se vuelven a unir y como son unas ondas electromagnéticas, pues se pueden propagar por este medio sin la necesidad de que exista un medio para poderlo moverse, para que se pueda moverse o para que se pueda propagar. Recordemos que toda onda electromagnética era aquella perturbación del espacio físico sin tener un medio de propagación. Entonces la luz no se necesita tener algún material como el cable o algún material para propagarlo. Lo único que se necesita tener es la fuente que emita esta luz. Entonces las ondas electromagnéticas, recordemos, son transversales porque toda onda electromagnética está asociada al campo eléctrico y al campo magnético y consisten en la propagación sin necesidad de ningún soporte material.
y se dice que son perpendiculares entre sí. Bueno, voy a dejar aquí de usar el puntero láser y voy a usar la pizarra para recordarnos. De repente nos estemos olvidando lo que eran las ondas. Entonces recordemos que cuando vemos una onda, pues vamos a recordar en el movimiento armónico simple lo que era una senoide, ¿no? Entonces por aquí este lado tenemos el campo eléctrico y por el otro lado perpendicular tenemos el campo magnético, ¿no es cierto? Entonces cuando se emiten una luz va a haber pues varios rayitos que atraviesan y que acá de nuevo se vuelven a unir para ver el reflejo de esa luz, ¿no es cierto? Entonces entendamos que cada uno de estos rayitos en realidad son algunas ondas o varias ondas que se propagan por este espacio físico, por este sistema de referencia, para poder volver a reconstruir esta figura. Entonces si aquí veo un foco, pues aquí también tiene que reflejarse la figura de un foco. Y como mencionaba en el video, que mientras más chiquito es el huequito donde se transmiten los haces de luz o los rayos, la figura que se va a reflejar va a ser un poquito más nítida, ¿sí? Y mientras más grande se va a ver más borrosa pero más iluminada. Por eso existen el concepto de luminosidad y nitidez que en la actualidad vemos en las pantallas. Por eso hay unas pantallas que nosotros le calibramos lo que son los colores, no solamente la luminosidad sino también la nitidez. Entonces, así en los diagramas de campos eléctricos magnéticos, la onda puede representarte mediante la aproximación de rayos, tal como se hace para el movimiento ondulatorio en general. Lo que aquí les había graficado, ¿no? Entonces, imaginemos que cada uno de estos rayitos se va a graficar miles y miles de millones de ondas que conforman cada uno de estos pequeños rayitos. Aquí les he puesto los diagramas de campo eléctrico y magnético. Vamos a ver que me ayuden un poco con la lectura, porque aquí hay que consolidar bastantes conceptos. Ayúdame, por ejemplo, Yamile, leyendo. Aquí te voy a señalar lo que vas a leer, para que leas lo que dice el rayo luminoso. El rayo luminoso es perpendicular a los vectores E y D, que definen los campos eléctricos y magnéticos, respectivamente. Ya, paremos ahí. Entonces, cuando hablamos del vector E y el vector E y vector V, el vector E pues saben que es el campo eléctrico y el vector B es el campo magnético. Entonces, cuando se emite una luz, estos rayitos son ondas electromagnéticas que cuando se propagan por este espacio siempre van a tener tanto el campo eléctrico como el campo magnético perpendiculares entre sí, es decir, que forman ángulos de 90 grados. Ahora ayúdanos leyendo Norma Granda desde donde dice un haz de rayos. Ayúdanos por favor con la lectura, Norma. Diagramas de campos eléctricos y magnéticos. Desde donde dice un haz. La primera. La segunda, la que dice un haz de rayos. Un haz de rayos de luz paralelos. Es un conjunto de rayos paralelos entre sí, cuyas superficies de andas son planos. Ya, muy bien. Vamos a parar ahí entonces para explicar eso. Entonces, cuando se emite una luz o se propaga una luz, sabemos que está un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces, más o menos así se emite la luz. Pero esta luz se divide o se separa en varios haces de luz, en varios rayos. ¿Y por qué se llaman paralelos? Porque cada uno de estos está uno al lado del otro. Y si por ejemplo hay alguna superficie que evite que crucen, pues estos rayos igual se seguirán moviendo hasta que encuentren un agujero por donde cruzar, ¿no es cierto? Y logren cruzar de nuevo, hasta que encuentren una superficie donde ya no pueda existir el reflejo. Entonces en ese momento esos rayos se van a volver a reencontrar y se van a unir y se van a unificar en un solo rayo de nuevo, donde se concentre
la imagen que estos rayos estén proyectando, porque recordemos, aquí teníamos una imagen inicial y esa imagen se va a proyectar. Siempre son paralelos, entonces son lo que se llaman frentes de onda. Ahora continuemos con, a ver, algún otro voluntario que quiera ayudar con la lectura de donde dice el gráfico número 3. Ami Moreira, ayúdanos leyendo el gráfico número 3. Un haz de rayos de luz divergentes en un conjunto de rayos procedentes de una fuente luminosa puntual, cuyas superficies de onda son esféricas. Ok, muy bien. Aquí entonces es una característica muy importante que cuando tenemos una fuente luminosa, aunque los rayos todos son de forma paralela, se emiten, y tenemos una fuente puntual, por ejemplo, el Sol, ¿no es cierto? Nuestro astro rey, el Sol. Estos rayos son divergentes y tienen diferentes frentes de onda. ¿Qué quiere decir? Que se propagan en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste, por todo el campo que tenga nuestro sistema de referencia tridimensional. Entonces, prácticamente les podríamos decir que un rayo de luz es divergente, ya que puede proceder en diferentes direcciones, y todo depende de hacia dónde llegue ese rayo para que esa fuente luminosa sea puntual y se pueda ver su propagación y se pueda observar su propagación. Porque si tenemos una fuente luminosa que sea muy baja, pues no la vamos a poder observar, ya que nuestra vista también soporta un espectro de observación para poder ver los rayos de luz. Entonces aquí yo les he puesto el concepto de frentes de onda, que se define como el lugar geométrico formado por todos los puntos que se encuentran en la misma fase de vibración. Cuando se refiere a la fase de vibración, de donde se emite esa onda, de donde se emite la luz, de donde parte la luz. Entonces, cuando las ondas del sonido se propagan en todas las direcciones desde una fuente puntual cualquiera de las superficies esféricas generadas, con el centro en la fuente es aproximadamente un frente de onda. Entonces, cuando vemos que se propaga en todas las direcciones, podríamos decir que tenemos diferentes frentes de onda, recordando de que la emisión de la luz es una onda electromagnética. A ver, otro voluntario, a ver, vamos a ver quién está. Carlos Ayala, ayúdanos leyendo sombras proyectadas y los eclipses de sol. Eclipses de sol. La producción de sombras explica el porqué de los eclipses de sol total y parcial. El eclipse es total para las zonas de sombra y parcial para las zonas de penumbra. Continúa. Si un foco luminoso puntual ilumina un cuerpo extenso opaco, aparece tras él una región no iluminada o sombra que reproduce el contorno del objeto, definido por los rayos tangentes a él. Si un foco de luz de dimensiones finitas ilumina el cuerpo opaco, aparece, además de la sombra, una zona llamada penumbra, parcialmente iluminada por los rayos del sol. Ok, ahí vamos entonces a parar para entender esto. Entonces, los físicos y el hombre prácticamente descubrió esto de cómo se comporta el fenómeno físico de la luminosidad o de la luz al momento que trataron de descifrar cómo es que se dan esto de los eclipses de sol, porque siempre escuchamos que hay los eclipses totales y los eclipses parciales. Entonces, ¿cuándo se dice cuando es un eclipse total? Cuando el foco puntual, o cuando yo me refiero al foco puntual, me refiero a aquel objeto que esté emitiendo rayos de luz o está emitiendo luz, al momento a llegar a una superficie plana donde ya no pueda atravesar esos rayos de luz, o sea, donde ya sea el destino, donde se esté reflejando esa luz, entre en medio de esos dos cuerpos existe algún cuerpo que evita que crucen todos esos rayos o haces de luz para ver la imagen que se está proyectando. Entonces, cuando eso se da en un foco puntual y este cuerpo opaco aparece tras una región luminosa y no se produce ninguna sombra o penumbra, se puede decir entonces que ahí se va a ver una propagación total, y por eso es que se llama un famoso eclipse total, porque vemos toda la figura
de la luna proyectada donde nosotros. ¿Y por qué se llama parcial? Porque en este caso el foco puntual que emite la luz no está atravesando los rayos de una forma geométrica, entonces aparece algo que se conoce como penumbra, que igual sigue siendo la sombra, sino que es una sombra que va atenuándose o que va variando, porque ya no se puede proyectar la figura de una manera que se la pueda apreciar al 100%, entendiéndose. Es más o menos como cuando en nuestro televisor vemos un canal de televisión, ¿no es cierto? Y estamos viendo nuestro programa de televisión y de repente lo vemos nítido el canal, ¿no es cierto? Cuando lo vemos nítido es cuando se está dando una emisión de la luz o de los rayos o de los miles de rayitos que se producen en este foco puntual, y solamente existe sombra pero no hay penumbra. Entonces hay una nitidez del 100% para nosotros poder observar la imagen. Pero en cambio, ¿qué pasa? Comienza la señal del canal de televisión a distorsionarse y comienza a verse las imágenes como hormigas, como manchitas, ¿no? Entonces, como no se ve esa nitidez al 100%, comienza la imagen a variar. Es porque ya aparece en lo que se conoce como la penumbra, que son manchas o sombras que tienen una diferente nitidez o proporción de rayos que llegan para poder reflejar esa imagen. Entendiéndose que en el primer caso, aquí en este caso de aquí, dejen aquí marcar con un color rojo, vamos a suponer entonces que en este primer caso de aquí salen 100 rayitos, ¿no es cierto?, paralelos. Cuando se ve la imagen reflejada un 100%, quiere decir que estos 100 rayitos han llegado completos y se han armado y reflejan aquí la imagen. Pero cuando existe la penumbra es cuando no logran cruzar los 100 rayitos, no llegan todos, entonces la imagen no se proyecta a un 100%, sino se proyecta existiendo diferentes difuminaciones de penumbra, ya que no se proyecta totalmente, sino se proyecta parcialmente. Cuando hablamos de parcialmente significa que no están llegando todos los rayos, no avanzan a atravesar todos los rayos, entonces por eso la figura que se proyecta no se la ve completa, ¿sí? Y miren cómo, partiendo de este experimento tan sencillo cotidiano, los eclipses de sol, los físicos y los matemáticos lograron encontrar conceptos para poder encontrar validez a esta teoría. Entonces, dentro de estos conceptos, un hecho conocido de nuestra utilidad y validez es la producción de sombras proyectadas. E imagínense que con esto nos podemos dar cuenta que si tenemos un foco puntual y en el camino diferentes tipos de materiales que nos permitan proyectar este foco de luz puntual, podríamos proyectar diferentes sombras y la misma imagen proyectarla las veces que nosotros podamos a través de diferentes medios, ¿no es cierto? Imagínense que, por ejemplo, una luz, si utilizáramos varios espejos, podríamos reflejarla hacia diferentes direcciones y tener una proyección de del mismo objeto que está produciendo este foco puntual de luz, repetido 2, 3, 4, 5 veces. Porque miren, el Sol es un solo astro, pero sin embargo los rayos que emiten y la sombra que emite la podemos observar en diferentes países, ¿no es cierto? Y diferentes personas están viendo esa proyección de esa sombra y ese reflejo, siendo un solo astro. ¿Qué quiere decir? Que esos miles de millones de rayos se van distribuyendo y van conformando una imagen del foco puntual que proyectó esa sombra, ¿sí? Y lo mismo pasa con las personas. Una persona también, dependiendo de donde el sol nos esté dando, podemos proyectar 1, 2, 3, 4, 5 sombras de nosotros mismos, porque de cierta manera nosotros estamos evitando de que los rayos lleguen de manera directa y comienzan a dispararse en diferentes sentidos esféricos, formando y proyectando lo que vimos en la diapositiva anterior, conocido como frentes de onda. También tenemos aquí lo que es la velocidad de la propagación. Prácticamente durante muchos siglos se ha creído que la velocidad de la luz es infinita y que su propagación es instantánea, así. No obstante, hoy sabemos que es finita. Cuando hablamos de finita significa que tiene fin, aunque mucho mayor que cualquiera. Una velocidad conocida aproximadamente tenemos la de la luz, que es 3.0 por 10 a la 8. Dejen aquí ponerles
con la pizarra para explicarles qué es 3 por 10 a la 8 para aquellos que no recuerden la notación científica, pero vamos a hacer un recordatorio. Nosotros habíamos visto que en tutorías anteriores que las ondas podíamos medir la velocidad de la luz y que la velocidad de la luz era igual a la velocidad del campo eléctrico sobre la velocidad del campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, basado en eso se encontró la velocidad de la luz y se encontró que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, siendo esto una velocidad lineal. Pero ustedes dirán, profesor, ¿y eso cuánto es en números? Entonces, imagínense el 3 y a este 3 le van a aumentar 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Ahora pongamos los puntos. Entonces, ¿cuánto ha sido la velocidad de la luz ahí? ¿Quién me ayuda leyendo la velocidad de la luz? ¿Cuánto ha sido? Está facilito. 300.000 millones, ¿no? ¿Tenemos entonces alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna inquietud de lo que hemos visto? ¿Todavía no? Bueno, vamos a continuar. Aquí les he puesto un gráfico donde están las características electromagnéticas. En 1975 el astrónomo Daniel Readmer midió la velocidad de la luz, aunque el valor que obtuvo difiere notablemente al admitido en la actualidad. La medición tuvo un mérito de mostrar que la velocidad de la luz es finita. Entonces este fue una de las primeras personas que trató de medir la velocidad de la luz. Romer trató de medir el periodo orbital del satélite de Júpiter a partir del intervalo de tiempo transcurrido entre dos eclipses consecutivos. Sin embargo, encontró que este tipo de variable se hacía mayor cuando la Tierra se alejaba de Júpiter y menor cuando la Tierra se acercaba a él. Ahí vamos a ver unos conceptos muy importantes de recordar de las leyes de Kepler, del perihelio, del afelio y del apogeo, ¿sí? Algunos que fueron estudiantes en periodos lectivos anteriores, pues en segundo de bachillerato, en primero de bachillerato, vimos lo que eran las leyes de Kepler y ahí sabíamos que se podían encontrar los periodos orbitales, ¿sí? Y las distancias que separan los astros. Entonces él interpretó que el hecho admitiendo que al aumentar la distancia entre la Tierra y Júpiter, la luz se procede del satélite debe recorrer una distancia mayor. Y como recorre una distancia mayor, pues puede variar en algo los intervalos de tiempo. Midió el periodo del satélite cuando la Tierra se hallaba en T1 y calculó con el valor obtenido el momento en que debía producirse el eclipse, al cabo de medio año cuando la Tierra se hallaba en el periodo número 2. El retraso de observación del eclipse es el tiempo que se emplea en recorrer la distancia desde el periodo 1 al periodo 2 que se demora en orbitar. Es decir, el diámetro de la órbita de 3 por 10 a la 11 metros de retraso observado fue de 22 minutos. Y en realidad es menor, es de 16.5 minutos. Entonces prácticamente el cálculo de él falló ahí por 3.5 minutos, ¿verdad? No más, 5.5 minutos. Y el valor de esta velocidad obtenida por Romer fue de 2.3 por 10 a la 8. A diferencia que nosotros sabemos que es 3 por 10 a las 8. 3.0 por 10 a las 8. Miren, entonces como un cálculo en esos tiempos casi se aproximó a la velocidad real. Por último tenemos lo que son las características de las ondas electromagnéticas. Aquí les he puesto un ejemplo, lo que es el método Fizeau para la medida de velocidad de la luz. Otro método, ¿no?, para poder medir la velocidad de la luz por un francés, Fizeau, a diferente del anterior que era un astrónomo que empleó los astros y ver los eclipses de los astros para medir la velocidad de la luz. El Volta en cambio utilizó un método un poco más rudimentario y más concreto, utilizando una rueda dentada giratoria y un espejo, para que los haces de luz crucen por esta rueda giratoria y el espejo y puedan ver la proyección de la luz.
Entonces hizo pasar un haz de luz entre dos dientes consecutivos de los 720 de una rueda dentada giratoria. Entonces tenía 720 dientes esa rueda. Este haz se reflejaba posteriormente en un espejo situado a una distancia de 8.63 kilómetros de la rueda y volvía siguiendo la misma trayectoria. A bajas velocidades de rotación de la rueda, la luz reflejada era retenida por el siguiente diente. Entonces, para poder determinar la velocidad de la luz es preciso conocer cuál es la velocidad angular. Como la rueda era un movimiento circular, pues necesitamos encontrar el desplazamiento angular. Y para ello, él necesitaba medir las revoluciones que tenía esa rueda. Y lo hizo básicamente ayudándose, ¿no?, de lo que es la velocidad angular. Y miren, obtuvo valores similares a los que obtuvo el astronauta con los eclipses. 2.3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y 3.1 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Miren, aquí lo que reemplazó es ayudándose de las fórmulas, ¿no?, para poder encontrar el tiempo, que es igual al desplazamiento recorrido sobre la velocidad angular. Es que es lógico pensar. Verán, aquí voy a ayudarme de la pizarra para recordarles. Recordemos que en años anteriores vimos lo que era el movimiento circular y vimos que existía un desplazamiento angular y sabíamos que había una velocidad angular. Entonces, como esto de aquí es donde cruza la luz, el haz de luz es una circunferencia, pues él decía que podía calcular ayudándose, encontrando los periodos de tiempo para este movimiento, ¿no? Entonces ahí decía, bueno, el tiempo o el periodo que se va a demorar en cruzar ese haz de luz va a ser igual a la distancia que recorra ese haz de luz dividido para la velocidad angular. Y ahí encontró estos valores que son muy aproximados a los que vimos. El valor correcto es de 3.0 por 10 a las 8, exponente a las 8 metros sobre segundo, que es el valor real de la velocidad de la luz, sin importar dónde se esté propagando. Por último, les dejo las referencias bibliográficas para que ustedes puedan revisar más a fondo y poder revisar material complementario en el libro de física en la página 145 a la 147. Y eso ha sido toda la tutoría de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta. ¿Tenemos hasta ahí alguna pregunta entonces de lo que son la propagación rectilínea de la luz? ¿No? ¿Está todo claro? Les ruego por favor entonces que activen la cámara para hacer la captura. Activen por favor la cámara. Eso. A la cuenta de 3 vamos a sonreír. 1, 2, 3. Otra vez, aquí ya me le activo la cámara. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3. Listo, estimados. De aquí nos vemos la semana que viene. Esta semana no tenemos actividad para el portafolio. Y no se olviden. Entonces, cuando vemos un fenómeno luminoso, cuando hablamos de la luz, no piensen que es la corriente eléctrica, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos de la luz pensamos que es la corriente eléctrica. No. Cuando hablamos de la luz, hablamos de un fenómeno dual donde se emite un rayo, ¿no es cierto? Y ese rayo a su vez se subdivide o se clasifica en miles de millones de rayos que se van propagando por un espacio físico hasta que lleguen a una superficie plana donde se pueden reflejar, ¿sí? Y ya vimos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que ya se la pudo medir. Y vimos dos experimentos de un francés y de un astronauta donde obtuvieron resultados más o menos parecidos y todos se acercaban a la velocidad real. Bueno, no los canso más. De mi parte, chao chao y cuídense mucho.